Bienvenidos al Provincial Noticias. Saben ustedes que en las últimas horas se ha desatado en Ezeiza, particularmente en la localidad de Spegazzini, una situación que ha conmovido a todo el país ha estado atento a lo que fue esa explosión en el polígono industrial justamente de Spegazzini. Nosotros vamos a hablar con Pepe Abeleira, que es director de los medios zonales que tienen origen justamente en Ezeiza, tanto Ezeiza Hoy como Corredor Verde, porque no solamente en la condición de periodista, sino además Pepe es un conocedor justamente de lo que tiene que ver con los parques industriales del partido de Ezeiza y nos va digamos, explicar y nos va a enseñar de alguna manera cómo es la metodología de los parques y por qué no pasó a mayores la situación que, por supuesto, fue grave, pero que pudo haber sido mucho peor. Pepe, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Un saludo a vos y a toda la audiencia del Provincial. Bueno, justamente arranco por esto último que de alguna manera estábamos analizando. Pudo haber sido mucho peor a pesar de esas imágenes que vimos, a pesar de ese hongo que explotaba y demás. ¿Y por qué no fue peor? Gracias a Dios, ¿no? Bueno, Ezeiza cuenta actualmente con en esa zona más de 1.000 hectáreas destinadas a la industria y está dividida básicamente en dos partes. La mitad de esas hectáreas aproximadamente están ocupadas por dos parques industriales pertenecientes al Grupo Alberdi, cuyo titular es Martín Rapalini, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Y fuera anteriormente presidente de la Unión Industrial de la provincia, de la UIPA, un hombre de presidente del Grupo Alberdi, y además de tener los parques, él mismo es industrial y, bueno, conocidas las cerámicas Alberdi y todo lo que está relacionado con su grupo empresarial, así que es un hombre de la industria muy conocido que se afincó acá en el partido de Ezeiza hace más de 15 años, iniciando este proyecto de los parques privados. Entonces, en esa zona tenemos el polo industrial de Ezeiza, que el ingreso está, para que se ubiquen, a la altura del puente de Suárez, y el polo industrial de Spegazzini, que está del otro lado de la autopista, a la altura del puente de Spegazzini. Para los que conocen la zona o pasan por la autopista, del otro lado de la autopista es de donde está Sinteplas. Sinteplas está de este lado y del otro lado está el parque industrial. La autopista en este caso cumplió un rol importante, digamos, como un cortafuego natural, ¿no? El miedo era que se extienda hacia otro lado. Pero bueno, no se llegó hasta ahí. En el medio de esos dos parques se encuentra lo que se llama la zona industrial planificada o polígono industrial, que no es privado, sí, son tierras privadas, pero que no están en un formato parque cerrado. ¿Me explico? Sino que hay una industria al lado de la otra. Ezeiza desde hace tiempo, bueno, desde que se inició, tuvo la política de allí hacer una zona industrial. Es lo que se llama zona industrial planificada. ¿Por qué digo esto? Porque es importante. En esa zona hay solamente industrias. No hay viviendas, no hay comercios, no hay nada más que no sea industria en lo que se llama el polígono industrial. Para los que nos están viendo y no se ubican, es, digamos, viniendo del lado de Capital, antes de Sinteplas, a la derecha. Si uno pasa por la autopista, ve las naves ahí. Ahí fue que se desarrolló el incendio dentro de una empresa de, de logística de químicos. Ahí empezó y derivó en industrias alrededor. Como hablábamos antes, Marcelo, no hubo víctimas fatales ni heridos graves, porque sucedió de noche. Y, como decía, no hay otra cosa más que industrias. Es decir, si hubiera habido casas, comercios u otra cosa que genere algún otro tipo de actividad, hubiera sido distinto. Y bueno, en eso es muy atinada la política de hacer una zona industrial en lo que solo se habilita, no hay ni un kiosco, no hay nada. Industria, industria, industria. Y bueno, en una de esas industrias empezó el fuego y esta medida de que no habilitar nada, ni viviendas, ni nada, gracias a Dios, hoy podemos contar que esta desgracia, que fue una desgracia, no cuenta con ninguna víctima grave. Tal cual. Es una política que se lleva desde hace muchos años, esto de sacar las industrias de los barrios, de los lugares donde por allí antiguamente algunas, ¿no? Otras directamente ya se instalaron, pero aquellas que eran de la zona y estaban en un barrio, sacarla del barrio, sacarla de donde, viste, históricamente uno tiene, especialmente en el Gran Buenos Aires,
esas calles cortadas que hay por una gran fábrica que tiene por ahí 2 cuadras de largo, y llevar todo un parque industrial de las características que vos marcás como para evitar, entre otras cosas, esto que pasó. Y además el hecho de que no haya viviendas cercanas, ¿no? Porque al menos desde el sector donde ocurrió el incendio no hay viviendas prácticamente, y si las hay, está en una distancia prudencial. Eh, Esto es planificado, esto ocurre en una ruta, la ruta cumple un rol fundamental, no solamente para el transporte, sino también hasta sirve para estas cuestiones. Vos decías, bueno, evitó la ruta de que si esto se propagara, podía pasar del otro lado. Al estar la ruta, hubiese costado más. Sí, hubiese costado más, la ruta hubiera actuado como un... No llegó hasta el límite de la ruta, pero si se hubiera extendido hubiera sido peligroso porque del otro lado de la ruta, justo enfrente de Sindeplas, tenemos el centro de generación de energía del Grupo Albanés, que, que, que es un centro de generación de energía a través de hidrocarburos. Estaba relativamente cerca, el fuego no llegó ni a la autopista, esto está del otro lado de la autopista, estuvo lejos, pero estaba cerca de la planta de Albanesi, a unos 500 metros, estimo yo, quedó el fuego, o 600, no sé exactamente, pero sí, la autopista actuó hubiera actuado en caso de que el fuego llegue como un cortafuego natural. Lo que decías es importante, es una política de acá del distrito desde hace tiempo, no es casual, en alguna otra nota creo que lo hablamos, Marcelo. Seiza cuando hace muchos años atrás se imaginó el crecimiento del distrito, dijo, bueno, acá las industrias, del otro lado los barrios, alejados de la industria, todo lo que conocen como Canin, el crecimiento de Canin y los barrios que están periféricos a la autopista están separados de lo que es la zona industrial y eso fue una gran ventaja inclusive para poder combatir el fuego, acceder y todo, ¿verdad? Em, Pepe, uno cuando habla de estas cuestiones, y yo estuve el día sábado, el incendio ocurrió el viernes a última hora, estuve el sábado, y la primera pregunta que te hacían desde los estudios en todas las radios, canales y demás es qué olor sentís, ¿no? Como para trasladarlo a la gente que no estaba allí. Y yo de un principio, cuando llegamos, sentí olor a fósforo, ¿viste? Cuando prendés muchos fósforos, tenía ese aroma encima. Ah, ¿Hay sí. algún, no sé, no digo resultado final porque sé que todavía están haciéndose los peritajes, pero hay algún dato, alguna punta de lo que pudo Vamos a, haber vamos pasado? a, vamos a hablar en potencial, podría haber sido una fuga de fósforo. Podría haber sido una fuga de fósforo. Hoy estaban trabajando los peritos federales, ya trabajaron los peritos de provincia. La zona donde se inició el fuego, digamos, donde se inició la explosión, que generó un cráter, un temblor que se sintió a kilómetros. eh, la empresa aparentemente manipularía fósforo y podría haber tenido algún tipo de problema con alguno de los barriles de fósforo. Esto es en potencial, lo tiene que determinar primeramente las pericias y después la justicia, pero esa es una de las hipótesis. Podría haber sido un manejo en los barriles de fósforo con alguna pérdida, alguna circunstancia. Vos sabés, el fósforo tiene circunstancias muy particulares en cuanto a que puede ser autocombustible en determinadas condiciones. Así que ahora vamos a esperar las pericias para dar la información final. Ahora, esto es todo un tema para hablar, porque nos contaron mucho a Gastón, al intendente y a los medios que estamos vinculados en la zona. Creo que ahí se hizo un muy buen manejo de la información, respetando, dando la información a los vecinos. Gracias a Dios no tuvimos heridos graves. Gastón se puso al frente de la comunicación muy bien, bueno, la verdad que muy bien, hablando con distintos medios nacionales y zonales, llevando claridad. Me parece que eso es importante. Enseguida se pasó el recuento de las personas que fueron atendidas, todos heridos leves, no tuvimos heridos graves, todos ya fueron dados de alta, no hay nadie en riesgo. Gastón fue llevando eso en la comunicación con los medios, así que sí, ahora tenemos que, para mantener esa coherencia, la comunicación y seriedad, deberíamos esperar los resultados finales de las pericias federales y de la fiscal Veloc, que está trabajando muy bien. Sí, obviamente, es así. Pepe, ¿cómo se sigue ahora, digamos? ¿Cómo todo el mundo se plantea qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Por supuesto que son empresas privadas que deberán resolver esa situación, pero bueno, mucha gente que trabaja allí.
en la fábrica que primero se incendió y en el resto, ¿no? Porque si yo no me equivoco, el sábado nos contaban el titular de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires, García, que se puso al frente, digamos, de lo que era la información centralizada, ¿no? Que eso, tío, como periodista me parece perfecto, porque si no empieza a hablar todo el mundo y opinan sin mayor conocimiento. Él hablaba de, no sé si eran 9 o 10 fábricas de alguna manera afectadas directa o indirectamente, ¿no? Sí, 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 sí. Uno ve los videos, uno ve los videos de la gente que estaba trabajando en Sinterplas, por ejemplo, que salió corriendo, que veía que estaba cerca, creo que fue muy poco afectada las inmediaciones de Sinterplas, pero los fondos de Sinterplas estaban relativamente cerca. Sí, afectó a varias industrias. Por supuesto, son industrias privadas, tendrían que ver la gente, el tema del trabajo y de los seguros, pero el municipio se puso a disposición de los titulares, ya están en contacto con el secretario de Ingreso Municipal, Juan Eder, y con Gastón, para ver de qué manera la municipalidad puede ayudar en estos procesos de reconversión, de reconstrucción de las industrias y qué facilidades se les puede dar para volver a empezar, ¿no? Porque más allá de si todas tenían seguro o no, que es una información que no tengo, pero seguramente van a tener que enfrentar un desafío de volver a empezar a construir de cero y ver qué se hace con esas fuentes laborales de trabajo. Eh, el municipio está en contacto con cada uno de los titulares y están trabajando para ver cómo los pueden ayudar. Bien, y otra de las cosas, viste, que surgen ante estas cuestiones es, por ejemplo, el funcionamiento de los hospitales, las salas de primeros auxilios, las clínicas privadas que están tanto en el distrito como en distritos aledaños. Digamos, eso funcionó rápidamente, se pudo evacuar, no dentro del parque, ¿no? Porque en realidad la mayoría de los heridos no eran personas dentro del parque, sino vecinos, ¿no? Que por ahí sufrieron algún inconveniente. Tengo entendido que hay un propietario de una de las empresas que, digamos, tuvo un infarto, Bueno, si pero eso fue después una en cuestión, general, ¿no? digamos, de angustia, no fue, digamos, sí, está relacionado con el accidente, pero no, fue una situación personal, digamos, de estrés y angustia que lógicamente lo afectó. Y los heridos leves, la mayoría son por las explosiones de vidrios, porque explotaron vidrios creo que hasta 2 kilómetros de distancia. Entonces hubo gente cortada, todos heridas leves. Gastón mismo vive relativamente cerca de ese lugar. Te digo, Gastón era intendente, Gastón Granados, y le explotaron los vidrios de la casa. En su caso no hubo heridos, pero hubo casas en las que hubo heridos. Gracias a eso el operativo las ambulancias municipales, Defensa Civil, trabajaron rápido, trasladaron y principalmente el centro de salud con mayor atención, creo que fue la UNEQUIAN de Seiza, que también trabajó muy bien, se derivaron y gracias a Dios todos fueron dados de alta en las primeras 24 horas. Bien, Pepe, no sé si querés agregar algo más, como para clarificar un poco si queda algo que no contamos. No, no, me parece que respecto del incendio no, sí, por ahí hablar de que el crecimiento industrial de Seiza es importante, nosotros lo venimos diciendo desde el Corredor Verde desde hace tiempo, es el epicentro del crecimiento industrial de la zona, va a seguir creciendo, hoy las condiciones industriales no son fáciles, la situación del país no es fácil para la industria nacional. No quiero entrar en situaciones políticas con esto ni nada, no es mi intención, pero la zona industrial de todo lo que es el Corredor Verde, tanto el Parque Industrial de Cañuelas, que está ahí unos pocos kilómetros, bueno, el de San Vicente está en la otra punta, ahí está un poco más alejado, pero hay otros, parques industriales privados y zonas industriales. Tienen un gran crecimiento porque desde el punto de vista logístico están en un lugar privilegiado. No nos olvidemos que ahí estamos en el cruce de la autopista Presidente Perón con la autopista Cañuelas, es decir, hay salida logísticamente, después de los 30, 40 kilómetros de las grandes ciudades, está lo que se llama ruptura de carga, o donde están los centros logísticos. Y en ese sentido creo que esa zona, justamente donde la que se dio el incendio, debe ser la mejor del Gran Buenos Aires. Es mejor que Quilmes para mí, mejor que Pilar, en cuanto a la salida y la cantidad de acceso a autopistas y a rutas provinciales y nacionales cercanas, la 3, la 6, la 58, la 52 y la 16, todo lo que une la autopista Presidente Perón, el sur-suroeste, digamos que estamos nosotros, con lo que es el resto de las zonas y rápida llegada a la capital. Así que en gran parte es porque están dadas las condiciones, el municipio de Seiza y el resto de los municipios han trabajado para que así sea.
la erradicación de empresas ha crecido mucho, mucho, y, y entonces entre las políticas favorables y un lugar logísticamente acertado, esto ha dado esta explosión de crecimiento de industrias en la zona. Bien, que Nosotros aparte decimos que que, es el lugar de mayor crecimiento. sí, que aparte digo, cuando uno habla de un parque industrial, por ahí tiene la dimensión de la gran industria, la gran empresa, hasta de una multinacional instalada allí, ¿no? Con grandes galpones. Sin embargo, el parque industrial permite, digamos, a aquel inversor, aquel empresario, poder hacerlo. Digo, no hay como a partir de determinada cantidad de empleados o determinada cantidad de metros cuadrados de una nave puede ir ahí, ¿no? Digamos, está abierto a todo el que quiera. A todo lo que quiera, conviven grandes industrias, grandes empresas, grandes depósitos logísticos con empresarios pymes con galpones de 2.000 metros, más chicos, que han trasladado ahí por los beneficios que significa. Sí, conviven las pymes con las grandes empresas, tanto en el parque como en la zona industrial planificada de la que estamos hablando. Podemos nombrar, por ejemplo, Sinteplas, una empresa ejemplo en todos sus planificación industrial, tiene un centro logístico increíble, automatizado, muy grande. Es una empresa grande en Argentina, creo que es la empresa líder en pintura, tanto acá como a nivel regional. Tiene planta en 3 o 4 países, creo en Brasil, en Paraguay, tiene planta en Córdoba. Y la de Ezeiza creo que es la central, la más grande, la que estuvo cerca del incendio. Entonces tenemos empresas como esas, como depósitos más chicos. eh, Así que sí, conviven las grandes industrias con las pymes en esa zona. Claro, y que esto le ha dado, por ahí repetimos un poquito alguna charla que hicimos hace un tiempo atrás, la posibilidad que se haya instalado mucha gente que no es del partido de Seis allí, empleados, los propios empresarios, los proveedores, lo que sé, gente que se fue a vivir más cerca de ese parque industrial, por lo tanto más cerca de esa fábrica. Y esto también de alguna manera, al instalarse una fábrica, beneficias al habitante del lugar que va a trabajar allí, ¿no? Creo que hay una política de que haya empleados que sean fundamentalmente el partido de Seiza, ¿no? Sí, en eso hay dos factores para mí que han influido mucho en este crecimiento y está directamente relacionado con lo que vos decís, es decir, el crecimiento industrial y comercial de la zona por los proveedores, por los pequeños proveedores también. Hablemos no solamente del que es proveedor de una gran industria, sino el que vende viandas. Pues, muchas de las empresas tienen empresas pymes de la zona que los asisten con las viandas o proveyendo insumos de primera necesidad, más chicos. Entonces muchas pymes también se radican porque pueden tener oferta. Y eso ha traído también el crecimiento de lo que hablábamos de los barrios, ¿no? Y eso se ha planificado, ahora se abrió todo lo que es la zona que se llama Camino Real, que está, digamos, muy cerca de la zona industrial, que es una zona nueva donde se van a desarrollar barrios, actividades comerciales. Entonces se ha dado esa conjunción de crecimiento de barrios que tienen valores, digamos, hay barrios hoy en el Corredor Verde donde vos podés comprar un terreno, una casa cercana a 5 o 10 minutos de ahí, desde $20.000, $15.000 un terreno. Por supuesto que están los barrios grandes que puedes pagar 100.000, 150.000, $200.000 un terreno. Digo, puede estar el dueño de la empresa o a veces los mandos medios, los empleados se han mudado, han conseguido, hay una oferta en cuanto a lo que es vivienda y terrenos que también es muy acorde. Y eso, en el caso de Seiza en particular, te digo que es lo que más conozco, se ha visto favorecido con la política de seguridad. Ezeiza está considerado el municipio más seguro de la provincia y le ha dado a ese corredor entre la industria y los barrios un marco en el que tiene que trasladarse de un lugar a otro se siente seguro, protegido. No está exento, no es cero, pero las estadísticas son las mejores. Entonces eso también ha traído gente a vivir a esta zona porque encuentra todas las condiciones, ¿no? Los barrios, los terrenos baratos, la industria, la oferta laboral, la oferta comercial y un corredor seguro que le permite desarrollo y crecimiento. Sí, eso es una política que han desarrollado, se ha desarrollado durante años, no es de ahora, de Alejandro y Dulce, cuando empezaron con esta idea, y hoy la continuidad está en la persona de Gastón y los intendentes vecinos, amigos, que también mantienen políticas similares. Porque esto, haciendo un paralelismo con un parque industrial, lo que ha pasado con los barrios es, más allá de que la gente va a vivir
a una casa, compra el terreno, se construye su casa, también estás dando trabajo porque, bueno, hay todo un sistema, por ejemplo, de gastronomía realmente muy importante. Alguna vez tiraste una cifra de la cantidad de polos, pequeños polos o grandes, medianos polos comerciales y gastronómicos que hay. Eso lleva gente, lleva trabajo, lleva personas que directamente están vinculadas a ese sector y otro tipo de negocio, digo, no solamente gastronómico, aquellos que están vinculados con la construcción y demás, ¿no? Han proliferado, gracias a Dios, está bueno. Que así sea, que pase uno que recorre, tiene como gran epicentro este corredor verde que nosotros llamamos el epicentro sin lugar es Canning, sin lugar a dudas Canning. Nosotros hablamos de corredor verde porque es este cañón extendido, el corredor verde, porque bueno, a veces la gente que yo vive cerca de San Vicente dice vivo en Canning. Bueno, no es Canning, estás a 5 o 10 kilómetros de Canning, entonces nosotros Bueno, es a una ese buena Canning, propaganda para Canin esto, ¿no? sí, Porque ya sí, cuando te bajás de la autopista a Cañuelas, es Canin hasta Olavarría, más o menos, para muchos. claro, sí, 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 la gente vive en San Vicente, yo no vivo en Cani. Está bien, uno relaciona, ¿no? Como mucha gente que vive en la zona norte, si vive en Nordelta y no vive en Nordelta, vive en un barrio a 5 kilómetros, pero es un poco el mismo fenómeno, el lugar conocido es Cani, y está bien que así sea, y se han desarrollado muchos centros comerciales sobre la Ruta 58, sobre la Ruta 52, paseos muy lindos, voy a nombrar uno, Paseo Guadalupe, más allá de las Toscas, Plaza Cani, que son el corazón, el centro, y se han venido a instalar muchos también corralones, insumos para la construcción. Ha crecido mucho y hay paseos muy lindos sobre la 58, sobre la 52, hasta Uribe Larrea. Bueno, yo hace unos años llevo a Uribe Larrea y era lindo, ahora uno entra a Uribe Larrea y son todos barrios en crecimiento y el centro de Uribe Larrea está hermoso, que pertenece a Cañuelas y está a tiro de piedra, digo, de Spegazzini. Así que, y en San Vicente también ha crecido gastronómicamente, está hermoso. Entonces, nosotros nos llamamos ese corredor verde, desde, desde Uribe Larrea, Cañuelas, a San Vicente, ha habido un crecimiento, pasando por Presidente Perón, Esteban Echeverría, que son los 5 municipios que componen este gran corredor verde, que nosotros decimos, nos gusta decir, que es el epicentro de crecimiento industrial e inmobiliario más grande de Argentina. Para que te des una idea, Marcelo, en tierras destinadas a barrios, en lotes, en venta, está el equivalente a 20 Nordeltas. Sí, sí, sí. Aparte uno se queda, viste, en los años 90 creció Pilar, después más acá en el tiempo llegó Nordelta, pero todo lo que es el sector que estás nombrando, ¿no? San Vicente, Ezeiza, o sea, Canning, toda la ruta 58, 52, el camino de la lata y demás, como se le denomina, A ha 16. crecido notablemente y sigue creciendo, porque vos permanentemente que pasás, te digo, cuando uno tiene hijos adolescentes, el fin de semana va a llevarlos a distintos barrios de Canning, uno ve cómo va creciendo todo y se va construyendo permanentemente. Sí, sí, es así exactamente como vos decís. Yo a veces vengo, yo vivo en Almirante Brown y vengo casi todos los días a la zona y muchas veces tomo la 16 y hay barrios nuevos, todo el tiempo emprendimientos sobre la 16, o sea, como que el corredor verde se va extendiendo como la grama, ¿viste? Que la pones y va creciendo, va creciendo. Bueno, así se está extendiendo el corredor y estamos muy contentos con eso y nosotros siempre lo destacamos porque allí están un poco lo que vos decís, la oferta de la industria, la oportunidad de trabajo al pequeño, al grande, al proveedor chico, al gastronómico. Sí, hay mucho crecimiento. Gracias, Pepe, por estos minutos, ¿eh? No, gracias a vos, Marcelo. Un saludo a vos, a toda la audiencia, a Ricardo, tu productor número uno. Grande. Un abrazo. Pepe Veleira, director de Seiza Hoy y Corredor Verde, medios que tienen justamente el afincamiento allí en el partido de Seiza.